En el crisol con Cristo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Con la bendición de Dios iniciamos el estudio de nuestra lección número 8 del tercer trimestre del año 2022. Viendo al invisible. ¿Cómo podemos ver lo invisible? ¿Qué necesitamos nosotros para ver al invisible? Para tener la convicción de que existe aquello que no vemos. Y allí entra la fe. La fe hará que nosotros veamos lo que no es visible. Pero además, ¿cómo desarrollamos la fe? ¿En base a qué desarrollamos la fe? Si nosotros preguntamos a la gente sobre la fe, todos dirán que tienen fe. Y todos dirán que creen en Dios a su manera. Pero la fe, esa fe que nos ha de mantener firmes cuando nos encontremos en medio del crisol, no puede sostenerse en nuestras creencias particulares, sino en las verdades de Dios. Por la fe dejó a Egipto. ¿Quién? Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11, encontramos a Moisés. Moisés, dice Pablo, que huyó de Egipto, dejó todo, porque se mantuvo viendo al invisible. Viendo al invisible, dejar todo, nuestra vida, todo lo que hemos hecho durante 40 años no es sencillo. Necesitamos desarrollar una fe tal que nos ayude a mirar al invisible. Hemos de mantenernos firmes viendo al invisible. Nuestro tema de hoy, la extravagancia de nuestro Padre. La fe, como ya mencionamos, debe sostenerse sobre verdades, pero no sobre verdades particulares, sino sobre verdades registradas en la Biblia, verdades de Dios. Nosotros tenemos una forma particular de pensar y nuestros pensamientos están determinados por nuestras creencias personales. Algunos utilizamos mucho la palabra debería. Deberías tener más cuidado para conmigo, deberías prestarme atención, deberías darme esto, deberías. Y cuando nosotros utilizamos la palabra debería, generalmente nos vamos a sentir enojados, resentidos o vamos a culpar. Si nosotros pensamos, si de verdad Dios me amara, seguramente Él haría por mí esto. Seguramente, si Dios existiera, si Dios me amara, debería impedir que yo esté en el crisol. Si Dios me amara, si Dios existiera, no permitiría que yo esté en este lugar, que esté pasando estos problemas, que me haya pasado esta desgracia. Y cuando vamos utilizando el debería, el condicional, si Dios me amara, si Dios existiera, con seguridad que nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir frustrados, resentidos. Hay dos argumentos que a menudo nos llevan a dudar de la bondad de Dios. Dos argumentos. Primer argumento. Cuando tenemos un deseo ardiente en nuestro corazón y nuestra mente por algo que creemos que es bueno,
y pensar que Dios desea algo diferente para nosotros puede parecernos absurdo, ridículo, y crea en nosotros la duda. Y en segundo lugar, podemos dudar de la bondad de Dios porque nuestra experiencia choca con lo que creemos. Si algo se ve bien, o se siente bien, o suena bien, o sabe bien, entonces debe ser bueno. Y como Dios no piensa como nosotros, no ve como nosotros, entonces nos enojamos con Dios cuando no podemos tener aquello. Aquí es donde interviene la fe. Y la fe está sostenida por verdades. Y ahora vamos a estudiar la primera verdad que sostiene la fe de todo hombre y toda mujer que se mantiene firme, que se mantiene viendo al invisible en medio de sus crisoles. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. El versículo 28 es un versículo que algunas personas lo han aprendido, lo han interiorizado y lo repiten. Y lo repiten cada vez que se ven en circunstancias difíciles. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos, dice el apóstol, que a los que aman a Dios, todas las cosas, sean cosas buenas, sean cosas malas, sean cosas que nos hacen sentir bien o sean cosas que nos hacen sentir mal, nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que siguen los caminos de Dios, siguen las verdades de Dios. Porque a los que antes conoció, miren, aquí Pablo utiliza la palabra predestinación. ¿Y para qué usa la palabra predestinación? Para dejar bien confirmado el propósito de Dios. Dios se propuso de que cada uno de nosotros seamos salvos. Y cuando utiliza la palabra predestinó, no está queriendo decir que hemos perdido nuestra capacidad de elegir, sino que Dios ha hecho todo lo posible, está haciendo y hará todo lo posible porque seamos salvos, porque lleguemos a la meta, a la Jerusalén celestial. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó, dejó todas las condiciones para que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y quiénes son a los que predestinó? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. Todo aquel, todo. O sea, todos los seres humanos estamos, según el lenguaje de Pablo, predestinados para ser salvos. Pero ahí entra nuestra decisión. Y nuestras decisiones están determinadas por nuestras creencias, por nuestras verdades. ¿Por qué es lo que consideramos nosotros verdad? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es otro pasaje muy repetido por hombres y mujeres creyentes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos en medio del crisol y Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero hemos de aprender a ver al invisible. Hemos de aprender a ver aquel que es espíritu.
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios entregó a su Hijo, si Dios lo dio todo por nosotros, ¿nos dejará para quemarnos en el crisol? En Romanos 8:32 hay una lógica importante que es extremadamente útil para protegernos del agobio de nuestras circunstancias. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo podría caber en nuestro pensamiento, en nuestra mente, que Dios enviaría a su Hijo a morir por nosotros y que después nos abandone y que después ya se desinterese por nosotros? ¿Ah? Esto significa que la verdad de la generosidad de Dios hacia nosotros, que constatamos en la muerte de Cristo, debe tener un impacto más fuerte en nuestro pensamiento que todas las dudas que el crisol pueda generar en nosotros. Entonces, esta es la primera verdad que tenemos que interiorizarlo en lo más profundo de nosotros. Si Dios lo dio todo, dio a su Hijo para que muera por nosotros, hará hasta lo indecible porque nosotros seamos vencedores. Y Pablo continúa su argumento. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. En lugar de llenarnos de dudas con el debería, hemos de espaciarnos, hemos de reflexionar en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que está haciendo por nosotros y en lo que hará por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Si Dios dio a su Hijo para que muera por mí, ¿me dejará morir por la tribulación, por el hambre, por la persecución, por la angustia, por esos crisoles? Si dio a su Hijo, hará todo para que yo sea vencedor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Por causa de ti estamos en el crisol todo el tiempo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Antes de tribulaciones, angustias, peligro, muerte, crisoles por aquí, crisoles por allá, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el crisol con Cristo. Cristo está con nosotros. Entonces, esta es la primera verdad que hemos de interiorizar. Sí, Dios dio al Hijo para morir por mí. Hará que yo sea un vencedor. Aun cuando me encuentre en medio del crisol. Esta verdad debe ser una de las bases, uno de los cimientos de mi fe. Entonces sí, cuando las cosas se pongan difíciles, me mantendré firme viendo al invisible. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque nuestra fe será una fe firme. No será una fe circunstancial. Algunos dicen tener fe, pero cuando Dios no hace lo que ellos quieren, como ellos quieren, entonces Dios ya no existe. Se pelean con Dios. ¿Por qué? Porque usan mucho el debería. Y recuerda que si usas el debería, te vas a sentir frustrado.
te vas a sentir enojado, vas a culpar a los demás por tus desgracias. Los crisoles son oportunidades de Dios para que sigas creciendo. Y esta verdad ha de ser uno de los cimientos de tu fe para que te mantengas de pie viendo al invisible. ¿Cómo es posible que una verdad, la bondad de Dios, tenga un efecto más poderoso en ti que tus dudas? Recuerda, la verdad que tú albergas en tu corazón son producto de tus creencias. Y nuestras creencias determinan nuestras decisiones. Mis creencias determinan mis decisiones. Si yo afirmo que Dios dio a su Hijo para morir por mí, y si yo he interiorizado la verdad de que ese Dios que dio todo porque yo sea redimido del pecado, hará también porque yo sea salvo, me mantenga firme hasta el final. El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que necesitamos para mantenernos firmes en el crisol. Si Cristo murió en mi lugar, con seguridad que me dará la victoria. Si Cristo murió en mi lugar, con seguridad que no me dejará en medio del crisol. Que Dios te bendiga.